Desde los inicios de la exploración espacial, la Luna siempre ha despertado fascinación y misterio. Pero, ¿y si hubiera algo que no quisieran que supiéramos? ¿Algo escondido, enterrado en la oscuridad del lado oculto? Muchos creen que todo lo que sabemos sobre las misiones espaciales es la verdad absoluta. Pero ¿qué pasa si hay informes que nunca fueron revelados? Archivos que han sido eliminados. Experiencias que dejaron profundas huellas en la mente de quienes se atrevieron a ir más allá de la Tierra. El informe de hoy trae una historia aterradora y quizás prohibida. ¿Qué pasó en la misión secreta Dombrke? ¿Qué se encontró en la cara oculta de la Luna? Y, lo más importante, ¿quién o qué vino de allí? Si crees que estás listo, apaga las luces, ponte los auriculares y ven a descubrir lo que nunca debería haberse encontrado. Mi abuelo era piloto de combate, un veterano que enfrentó situaciones extremadamente peligrosas. Aunque siempre me pareció distante, realmente me gustó y sentí un gran respeto por su historia. A medida que fui creciendo, entendí que él vivía en estado de alerta, buscando señales de peligro todo el tiempo. Shock de guerra, trastorno de estrés postraumático, hay muchos nombres para esta condición. Mi madre dijo que antes no era así y que todo cambió cuando regresó de Vietnam. La profesión de mi abuelo fue probablemente la razón por la que me obsesioné con el espacio, los astronautas, los aviones y los pilotos. Hablamos de estos temas cuando estábamos juntos. Era un oficial de alto rango en el ejército, muy hábil y conoció a personas influyentes, incluidos algunos astronautas famosos. Una vez le pregunté si había conocido a alguien que hubiera estado en la Luna, y su respuesta fue tajante: nunca me hables de la Luna, chico. Es un lugar oscuro y malvado. Falleció en 2004, por causas naturales. Hace unos 2 meses decidimos renovar la antigua casa de mis abuelos. Mientras vaciábamos el ático, encontré una vieja caja de metal. Dentro había varios objetos que supuse pertenecían a mi abuelo: una medalla militar, un fajo de papeles y una fotografía suya con otros 2 hombres que no reconocí. Mi abuelo parecía tener unos 40 años en la imagen, así que supuse que era de los años 70. Todos llevaban trajes espaciales, aunque el paisaje parecía sacado de fotografías de la NASA, no había ningún logotipo, solo un fondo monocromático. El parche de la misión se llamó Dombrke. No entendí nada. ¿Mi abuelo había sido astronauta? ¿Por qué nunca había hablado de esto? ¿Rompe el amanecer? Nunca había oído hablar de una misión con ese nombre. Debía estar muy bien tapado. Pero ¿cuál podría ser el motivo de tanto secretismo? Encontré respuestas en los papeles al fondo de la caja. Reescribiré el contenido palabra por palabra a continuación, pero advertiré que muchos pueden encontrarlo todo muy inquietante. Mi querida familia, si alguna vez encuentran esto, necesito confesarles algo. En 1972 yo no estaba en Vietnam. No debería decírtelo, pero si encontraste esta carta, probablemente ya no importe. En 1965, un puñado de otros pilotos y yo fuimos seleccionados para formar parte de un grupo no oficial de astronautas que participarían en misiones secretas en el espacio al servicio de nuestro gobierno. No tendríamos la fama ni la gloria de los astronautas regulares, pero nuestro país nos necesitaba y por eso aceptamos la misión. A principios de 1972 nos informaron que, desde hacía algún tiempo, nuestro país mantenía un satélite secreto en órbita alrededor de la Luna. Nadie nos explicó cuál era su función, ni por qué estaba allí. Solo dijeron que, unas semanas antes, se había estrellado en la cara oculta de la Luna por razones desconocidas, y que los datos que llevaba eran cruciales.
El gobierno necesitaba recuperarlos, por lo que nos enviarían a mí y a otros 2 astronautas a recuperar el módulo de memoria del satélite. Básicamente, nos entregaron todo el equipamiento previsto para la misión Apolo 18. Por lo que nos dijeron, el equipo Apolo estaba furioso. Después de todo, quienquiera que estuviera detrás de nuestra misión parecía tener mucho más poder que la propia NASA. Obviamente, toda la misión fue ultra secreta. Oficialmente, estaba sirviendo en Vietnam, pero en realidad pasamos por un entrenamiento riguroso para esta operación. Después de unos meses, allí estábamos, parados en la plataforma de lanzamiento, frente al enorme cohete que nos llevaría a la Luna. Yo era el comandante de la misión, mientras que el teniente Carver era el piloto del módulo lunar NLM, y el teniente Ackerman era el piloto del módulo de comando / servicio CSM. El vuelo a la Luna duró unos 3 días. Cuando llegamos, hicimos algunas órbitas a su alrededor. Cada vez que pasábamos detrás del horizonte formado por la propia Luna, sentía una punzada de impotencia al quedarnos sin comunicación con el mundo, ya que la señal era bloqueada por la masa esférica de roca y polvo debajo de nosotros. El lado oscuro de la Luna no se parecía en nada al lado iluminado que vemos regularmente. En lugar de esos campos grises y tranquilos mares lunares, todo estaba cubierto de cráteres profundos y oscuros, como si la Luna estuviera siendo erosionada lentamente por el propio universo. Finalmente decidimos iniciar el descenso hacia la superficie. Carver y yo le deseamos suerte a Ackerman y, a bordo del módulo lunar llamado Keren, nos separamos del CSM, que se llamó Trinity. Después de que anunciamos Caronte ha aterrizado, no hubo aplausos ni vítores, solo un escueto, este es Trinity, felicidades, Caronte. Te daré la noticia cuando esté del otro lado. Cuídense, camaradas. Por tanto, estamos aislados del resto del mundo. Ackerman era nuestro único contacto. Mientras volara sobre el lado luminoso, podría comunicarse con el comando en tierra, y cuando pasara sobre el lado oscuro, podría hablar con nosotros. Nunca podría hablar con los 2 al mismo tiempo. Aunque el periodo orbital del CSM fue de aproximadamente 2 horas, solo estaríamos en contacto durante unos 35 minutos por órbita. Aterrizamos en una llanura situada dentro de un gigantesco cráter. Al contrario de lo que muchos piensan, el Sol ilumina la cara oculta de la Luna del mismo modo que la cara visible. La cantidad de luz depende de la fase lunar. Cuando aterrizamos, todavía era de día, pero sabíamos que pronto oscurecería en unos días. Sentí euforia y curiosidad por descubrir lo que nos esperaba en este entorno tan diferente a todo lo demás. Esperamos aproximadamente 1 hora y media para recibir una respuesta del comando, a través de Ackerman, y aprovechamos este tiempo para preparar nuestros trajes. El comando envía felicitaciones. Debes continuar con la recuperación. Todo estaba en completo silencio cuando pisé la superficie lunar. Pensé en decir algo épico e inspirador, pero esos días de eslóganes habían quedado atrás. Junto con Carver, montamos el rover, y tras plantar nuestra bandera junto a la nave espacial, partimos. Mientras avanzábamos por la superficie, vi lo que parecía ser un destello distante, como si algo metálico reflejara la luz. Como era relativamente común notar reflejos causados por la radiación espacial al interactuar con los ojos, no presté atención y pronto lo olvidé. Después de dar vueltas durante unas horas, llegamos al satélite, o lo que quedaba de él. Pronto notamos algo extraño, había decenas de huellas alrededor de la sonda, que conducían a 2 senderos paralelos que se alejaban de allí. ¿Qué diablos es esto?, exclamó Carver, asombrado. No lo sé,
pero parece que alguien tomó lo que vinimos a buscar antes que nosotros, respondí. Las marcas y huellas eran diferentes a las nuestras. Quien tomó la caja de datos no estaba allí en nombre de Estados Unidos. Como supuse, no encontramos la caja. Vimos el lugar donde se suponía que debía estar, pero ya no estaba. Por suerte todavía estábamos en contacto con Ackerman y le contamos lo que vimos. Eso no tiene sentido, ¿quién lo aceptaría? Los rusos ni siquiera tienen un programa lunar. Incluso si alguien hubiera hecho esto, ¿cómo no nos hubiéramos dado cuenta? ¿Cómo aterrizarían en la luna sin que nos diéramos cuenta? Replicó. Hasta donde sabemos, los rusos no tienen idea de que estamos aquí, ¿entiendes? Carver dijo por la radio. Sigamos estas pistas, interrumpí la conversación. ¿Están seguros de esto? Preguntó Ackerman. Maldita sea, no estoy seguro de nada. Definitivamente nos falta una pieza de este rompecabezas, pero haré lo que usted diga, jefe, respondió Carver. Sí. Si lo que había en esa investigación fue tan importante que 2 países enviaron personal aquí, tenemos que averiguar qué pasó, respondí. Entendido, Caronte. Informaré al comando de su ubicación tan pronto como pueda. Ten cuidado ahí fuera. Nuestro oxígeno ya estaba medio bajo, pero continuamos con la esperanza de resolver el misterio. No pasó mucho tiempo hasta que vi algo más adelante. Al acercarnos, noté que se trataba de una nave espacial cuyo diseño difería del nuestro y que llevaba la bandera de la Unión Soviética. No puedo explicar por qué, pero sentí algo extremadamente extraño acerca de ese barco. Si hubiera rusos en la luna con nosotros, habrían captado nuestra comunicación hace mucho tiempo, por lo que no había motivo para esconderse. Para el módulo de aterrizaje soviético no identificado, esta es la tripulación del Dombrke, por favor responda. Sabemos que estás ahí, te vemos. Ninguna respuesta. Intentamos contactar con ellos varias veces, en ruso e inglés, pero solo recibimos silencio. Nos acercamos y entendí por qué la nave espacial me había parecido extraña antes. Parecía haber estado allí durante mucho tiempo. No podía ver mucho a través de las pequeñas ventanas, ya que estaban cubiertas por algo en el interior. Se nos está acabando el aire y no me gusta, Miller. Deberíamos regresar ahora, dijo Carver, claramente nervioso. Lo sé, pero necesitamos entender qué está pasando, respondí. Nos tomó un tiempo descubrir cómo abrir la trampilla de entrada. No había nadie allí. El interior estaba volcado y salpicado de un líquido de color marrón rojizo, probablemente el contenido de varios contenedores de comida abiertos esparcidos por el suelo. ¿O sería? No. Saqué esa idea de mi mente. En el vehículo viajaban 2 personas, pero solo vimos algunos suministros restantes y algunas muestras, sin rastro de la caja negra del satélite. Un único traje espacial colgaba de la pared cerca de la escotilla. Había espacio para 2 personas, pero solo un traje y faltaba la etiqueta con el nombre. Carver y yo inmediatamente nos dimos cuenta de que el otro traje todavía estaba en alguna parte, al igual que el tripulante que lo llevaba puesto. En ese momento, nuestro oxígeno estaba peligrosamente bajo y corrimos de regreso a nuestro barco. Cuando llegamos a Caronte, prácticamente sin aire en mi ropa, me di cuenta de algo. Carver, dime, ¿fui solo yo o no vimos el lugar del accidente en el camino de regreso? Yo pregunté. Maldita sea. Ni siquiera lo menciones. Él no estaba allí, eso es cierto, replicó Carver. Más tarde, compartimos nuestro inquietante descubrimiento con Ackerman,
¿Quién quedó tan atónito como el personal de mando cuando le transmitió la información? Esa noche, estuve de guardia las primeras 4 horas. Técnicamente no era de noche, ya que el sol todavía brillaba, pero llamamos al periodo en el que dormíamos para mantener una noche de rutina. Cuando llegó mi turno de descansar, tuve un sueño en el que seguía aquel destello de luz que había visto el día anterior. Caminé sin parar hasta que me encontré con el mismo traje espacial de la nave rusa, abandonado en el polvo. Las extremidades estaban retorcidas y torcidas de una manera horrible, pero se podía decir claramente que alguien, o algo, estaba dentro. Me acerqué y comencé a abrir lentamente la protección solar que cubría el interior del casco. Miré aterrorizado lo que vi adentro. Era mi propia cara, cubierta de sangre de color marrón rojizo. En lugar de ojos, solo había 2 agujeros vacíos. Al día siguiente empezamos a captar algo en un canal no utilizado de nuestra radio. Era una señal débil, procedente de algún lugar del cráter. Intentamos transmitir por los parlantes, pero no tuvo sentido. Era solo un sonido repetitivo, similar a una persona que pronuncia una sola vocal o letra, prolongado durante unos 3 segundos, seguido de una pausa igualmente larga. El ruido estaba bastante distorsionado y claramente no era un bucle, ya que cada transmisión difería ligeramente de la anterior. Comimos algo y una vez más nos preparamos para un paseo lunar. Estaba más oscuro que el día anterior. El sol seguía brillando, pero poco a poco se iba acercando al horizonte. Seguimos la fuente de la señal durante aproximadamente 1 hora, hasta que encontramos algo tirado en el polvo frente a nosotros. Me tensé cuando me acerqué y me di cuenta de lo que era. Era un traje espacial, igual al del módulo soviético. Parece que encontramos a nuestro amigo desaparecido, comentó Carver con incredulidad. No dije nada. Simplemente salté del rover y me acerqué al traje, lentamente, en silencio. ¿Qué estás haciendo, molinero?, continuó Carver. Justo cuando estaba a punto de abrir el parasol con mis manos temblorosas, el traje cobró vida y agarró mi mano. A través de la transmisión de sonido a través de nuestros trajes, escuché un débil «pomojite», que en ruso significa «ayuda». Lo subimos a nuestro módulo, Keren. El parche de su traje reveló su identidad, Tarkov. Estaba en shock y sin oxígeno. No sé cuánto tiempo ni por qué lo dejaron allí, pero tuvo suerte de estar vivo. Durante las siguientes horas, entró y salió de la inconsciencia. Finalmente, Tarkov despertó. Nuestro ruso no era el mejor, pero afortunadamente hablaba suficiente inglés para que nos entendiéramos. No recordaba por qué estaba allí, qué les había pasado a él y a su tripulación, ni cuál era su misión. Cuando miré por la ventana, me di cuenta de que nuestra bandera había desaparecido. No había huellas, parecía simplemente haber desaparecido. En ese momento todos estábamos muy preocupados y pedimos terminar la misión. El comando se negó, alegando que recuperar los datos del satélite era de suma importancia. Decidimos continuar la búsqueda al día siguiente y nos fuimos a dormir. Nuevamente tuve la misma pesadilla que la noche anterior. Me desperté aterrorizada y sudando profusamente. Vi a Tarkov parado frente a la ventana, mirando hacia afuera. Luego se acercó a Carver y se limitó a mirarlo mientras dormía durante 1 o 2 minutos. En voz baja le pregunté, Tarkov, ¿qué estás haciendo? Pero él simplemente murmuró algo como, ellos, o, cuando, y se acostó. No pude dormir más esa noche, lo vigilé, pero no pasó nada significativo. Al día siguiente, descubrimos un dibujo o mapa del cráter donde nos encontrábamos, guardado en un bolsillo del traje Tarkov.
Había un punto señalizado con una cruz a pocos kilómetros de donde estábamos. Tarkov no sabía que había allí, pero pronto me di cuenta de que estaba exactamente en la dirección donde vi el destello el primer día. Necesitábamos comprobarlo. Carver y yo nos fuimos con el rover, mientras Tarkov se quedó en el Keren. De hecho, nuestro vehículo tenía potencia suficiente para transportar a los tres, pero yo insistí en que no era así y que debía quedarse. No confío en este tipo, le dije a Carver, después de asegurarme de que Tarkov estaba fuera del alcance de nuestra radio de corto alcance. Llegamos a la luna, no encontramos la caja y de repente la sonda desaparece. Luego encontramos a un hombre ruso que se suponía muerto y que ni siquiera recuerda la última vez que defecó. Ahora, vayamos a un lugar misterioso en su mapa del que dice no saber nada. Definitivamente no confío en él, respondió Carver. De hecho, no confío en ningún paso que dé en esa dirección. Carver luego preguntó qué haríamos con Tarkov. No lo sé todavía. Pero no podemos llevarlo con nosotros. Ni el LEM ni el CSM fueron diseñados para un pasajero extra. Lo sabes, respondí. Y me temo que él también lo sabe, añadió Carver. El sol se estaba poniendo. Después de un tiempo, llegamos a algo que todavía no puedo explicar hasta el día de hoy. Directamente frente a nosotros estaba lo que solo puedo describir como una pirámide de 3 lados, de unos 10 pies de altura. Su superficie era completamente lisa y negra como la noche. ¿Qué diablos es esto?, preguntó Carver, con la voz temblorosa. Caminamos y tomamos fotos. ¿Qué diablos es esto?, de repente escuché gritar a Carver por la radio. Me di vuelta y lo vi parado allí, sin responder, mirando algo. En la luz restante, a unos 20 pies de distancia de nosotros, había un traje espacial. Reconocí la falta de etiqueta con mi nombre y me di cuenta de que era el mismo traje de la nave espacial rusa. Estaba de pie, erguido, con la sombrilla abierta, revelando algo que me persigue hasta el día de hoy: no había nadie dentro. El traje estaba vacío, pero seguía en pie. Me desperté cuando escuché un crujido en mi radio. Tú, no. Perteneces aquí. Susurró una voz profunda, apagada y distorsionada. De repente, quedé cegado por un destello de luz intensa. Cuando recuperé la visión, ya no estaba. ¿Tallista? ¿Estás bien?, pregunté. Al principio no respondió, pero luego soltó: hombre, que se joda la NASA, que se joda el ejército, que se joda el satélite, que se joda toda esta misión, quiero salir de aquí, ya. Sin discusión, corrimos hacia el rover y regresamos a Caronte. Cuando llegamos, el sol ya se había ocultado en el horizonte y casi todo estaba oscuro como boca de lobo. La escotilla estaba abierta y Tarkov estaba delante del módulo, vestido con su traje. Maldición. Con las prisas, nos habíamos olvidado de él. Me acerqué y comencé a decir: mira, Tarkov, hay algo que tú. Me detuve cuando noté que sostenía algo detrás de su espalda, pero ya era demasiado tarde. Rápidamente se dio vuelta y me golpeó con una vara afilada. Me golpeé la cabeza contra el interior del casco y caí al suelo, aturdido. Cuando cesó el zumbido en mis oídos, vi a Tarkov y Carver peleando en el polvo lunar. Me levanté y me lancé hacia Tarkov, haciéndonos rodar a ambos varios metros. Antes de que pudiera levantarme, él estaba encima de mí. Luchamos y justo cuando Tarkov agarraba la palanca que liberaba mi casco, lo golpeé en la cabeza con una piedra afilada. Su visera se rompió, y mientras el aire escapaba lentamente de su traje, me levanté y agarré el eje,
que ya tenía manchas de sangre. Se abalanzó sobre mí, pero le di un puñetazo en el pecho. Luego se desplomó encima de mí. Cuando nuestros cascos se tocaron, escuché sus últimas palabras, mientras exhalaba el último aliento: él no es tu amigo. Sigue la voz. Me levanté y corrí hacia Carver. Vi que su traje tenía un desgarro en el muslo y sangre de color marrón rojizo goteaba en el vacío circundante. Lo llevé al interior del Caronte y noté que faltaba nuestro botiquín de primeros auxilios. Sangraba mucho, pero logré detenerlo un poco, aunque necesitaba un tratamiento adecuado. Tenía miedo de que si nos íbamos, sangraría aún más rápido en gravedad cero. Había un botiquín médico en esa nave espacial rusa, ¿verdad? Sí, respondí. Miller, tienes que ir a buscarlo. Droga. No está tan lejos, ¿verdad?, insistió Carver. No, no lo es. ¿Estás seguro de que podrás manejarlo hasta que regrese? Sí, solo vete. Entonces fui. No te mueras, Carver, es una orden, dije antes de irme. Como dije, no me tomó mucho tiempo llegar al módulo ruso, pero sentí que tomó una eternidad. Durante todo el camino esperé a que algo surgiera de la oscuridad. No me sorprendió ver que el disfraz que antes había colgado en la pared ya no estaba allí, pero aún así sentí un escalofrío recorrerme. Les quité el botiquín médico y regresé lo más rápido posible. Pero no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Tarkov. Él no es tu amigo. Sigue la voz, se repetía en mi cabeza. Entonces cambié el canal de mi radio por aquel en el que escuchamos el sonido incomprensible. Todavía estaba activo. Noté que se hizo más fuerte en una dirección específica. Sigue la voz, me dije, ¿podría ser esta la voz a la que se refería Tarkov? ¿Quién no era mi amigo, Tarkov, Tallista, el comandante de la misión en la Tierra? Necesitaba descubrirlo. Me dirigí en esa dirección. Después de unos 15 minutos llegué a un pequeño cráter, de unos 10 metros de diámetro. Mientras encendía las luces, noté algo dentro, pero no pude distinguir qué era. Bajé por el borde y entré en el cráter, ajustando la luz a la máxima intensidad. Me quedé quieto, lleno de puro terror, sintiendo como si hubieran pasado horas. Había un bloque rectangular, hecho del mismo material que la pirámide, justo en el centro del cráter. Sobre él yacía un cuerpo de miembros contorsionados de manera abominable. Sus ojos no estaban allí, solo 2 agujeros negros en su lugar. Era Carver. Tenía una pequeña caja metida en la boca. Era la caja negra del satélite. Agarré esa caja y salí de allí lo más rápido que pude. Carver estaba muerto. Si Carver estaba muerto, ¿quién era ese Carver que dejé en Caronte? Él no es tu amigo, fue el único pensamiento que me acompañó hasta que regresé. Cuando regresé, el cuerpo de Tarkov ya no estaba, pero Carver todavía estaba allí, tirado allí, sangrando. Sin embargo, no fue Carver. ¿Qué criatura era esa? Gracias a Dios que has vuelto, Miller, dijo Carver. No Carver. Carver estaba muerto, mutilado, sin vida. Miller, ¿puedes oírme?, continuó el impostor. Sí, tengo el kit, respondí. Él no podía saber que yo sabía la verdad. No pudo enterarse de eso. Traté su moella, herida y finalmente dejó de sangrar. Lo atrapé, y también me atrapé a mí mismo. No le dije que había encontrado la caja negra. Ni siquiera le dije que había visto al verdadero Carver. Con el rugido de los motores debajo de nosotros, el Caronte se partió en 2 partes,
y la cabina y la tripulación se levantaron, dejando el tren de aterrizaje incrustado para siempre en el polvo lunar. He descrito antes la sensación de que ciertos minutos parecen horas. Porque la ascensión y el encuentro duraron poco más de 10 minutos, pero parecieron décadas. Quería gritar tan fuerte que me explotaran los pulmones, quería vomitar, pero no podía, o esa cosa se enteraría. Quería desmayarme, pero no pude. Necesitaba salvar a Ackerman. Después de lo que parecieron varias vidas, finalmente llegamos a Ackerman y Trinity. Nos mantuvimos en contacto con él durante todo el proceso, pero conocerlo en persona fue otra historia. Él estaba asustado y yo estaba aún más asustado. No sabía que Carver no era Carver. Lo sabía. Primero me desabroché el cinturón y empujé a Ackerman fuera del túnel de atraque. Le di una patada a Carver, no a Carver, en la cara cuando intentó seguirnos. Cerré el túnel detrás de mí. ¿Pero qué demonios estás haciendo, Miller? ¿Estás loco?, gritó Ackerman, empujándome contra la pared del módulo de comando. No abras, Mike, no es Carver. Esa cosa en el LEM no es Carver, ¿entiendes?, grité en respuesta, sintiendo dolor. Aunque era un soldado experimentado, Ackerman rompió a llorar. Floté hasta los controles, antes de desacoplar el Keren, miré por la escotilla del túnel por última vez. Allí estaba, con la cara y el cuerpo de Carver, pero no realmente Carver. Nos miró con ojos tan suaves y negros como la noche. Abrió la boca de una manera que ningún humano podría hacerlo, dejando escapar un grito inquietante que me encantaría olvidar. En un abrir y cerrar de ojos, todo quedó en silencio cuando Keren se separó del CSM y se hundió en el vacío. Ackerman y yo no intercambiamos ni una sola palabra durante los 3 días de viaje de regreso a la Tierra. Nos pusieron en cuarentena durante meses después de regresar y nadie nos explicó qué había sucedido en esa misión. Nunca supe qué había en la caja negra, sinceramente, después de todo lo que había pasado, no quería saberlo. Pero sea lo que sea, fue suficiente para cancelar todas las demás misiones a la Luna y más allá. Finalmente nos liberaron, dejando muy claro que nunca deberíamos hablar de eso. No he vuelto a ver a Ackerman desde entonces. La única vez que hablé de él fue cuando 2 tipos trajeados aparecieron en mi casa unos años después. Capitán Miller, ¿ha tenido contacto reciente con el teniente Ackerman?, preguntó uno de ellos, después de las presentaciones. No, nunca he hablado con él ni he tenido noticias suyas desde la misión. ¿Pasó algo?, respondí. Lamento informarle, pero el teniente Ackerman fue encontrado muerto ayer en un bosque cercano. Necesitaba sentarme. No lo conocía muy bien, pero pasamos mucho tiempo juntos entrenando y vivimos el infierno uno al lado del otro, lo cual fue más que suficiente para considerarlo un amigo. Pobre Mike. ¿Cómo murió?, pregunté. No lo sabemos todavía. Pero hubo múltiples fracturas en todas las extremidades y le arrancaron los ojos. No puedo ignorar la necesidad de saber más sobre lo que les pasó a mi abuelo y sus colegas. Espero que, algún día, preferiblemente pronto, pueda saber más sobre esta misión Dawnbreaker. Si todo esto es cierto, ¿qué más se nos oculta? ¿Por qué nunca volvimos a la Luna? ¿Realmente descubrimos todo lo que había por explorar o encontramos algo que nos hizo no querer volver nunca más? La misión Dawnbreaker fue borrada de la historia y su tripulación silenciada. Pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. ¿Qué pasó con el abuelo de este narrador? ¿Qué se encontró en ese cráter? Y lo más aterrador, ¿qué pasó con Ackerman?
tal vez nunca lo sepamos, o tal vez simplemente estemos esperando descubrirlo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y prepárate, porque el terror continúa. Y recuerda, algunas cosas deberían quedar olvidadas.